Que el Señor te bendiga. Hoy quiero compartir una palabra contigo, esperando sea de bendición como lo es para mi vida. Haciendo énfasis en una historia, lo cual admiro mucho y me gusta mucho, y es la historia de Job. Creo que todos conocemos la historia de Job, cómo Job fue probado en muchas áreas. Job se le fue quitado todo lo que tenía, su familia, sus bienes, se le puso una enfermedad de su cuerpo, pero aún así Job se mantuvo firme en esa fe, en esa esperanza en el Señor. Y hay un versículo que dice que él decía y exclamaba en medio del dolor y en medio del sufrimiento, y él decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y es increíble, admiro esta historia, porque en medio del dolor lo que solemos hacer es quejarnos, es rendirnos, es buscar excusas, pero Job se mantuvo firme y él siguió confiando en el Señor a pesar de sus pérdidas, a pesar de cualquier cosa que le haya perdido, el sufrimiento, a pesar del dolor que él estaba pasando en ese momento. En el libro de Job, capítulo 23, versículo del 10 al 11, dice su palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Él, en cambio, conoce mis caminos. Dice que Job decía: Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. A pesar de las adversidades, de las pruebas, de los procesos, él sabía que en medio de las pruebas él iba a salir puro como el oro. Y es que él entendía que las pruebas, los desiertos, las aflicciones son necesarias para poder afirmar el carácter que el Señor quiere que como hijos suyos tengamos. Para eso son las pruebas, para afirmar nuestro carácter, para afirmar nuestros pies. Y es admirable cómo Job, a pesar de todo, él seguía confiando en el Señor. Él seguía creyendo que no importaba todo lo que se le había quitado, pero así como Dios le dio, así también se lo podía quitar. Así muchas veces al revés, todo lo que Dios nos quita muchas veces es para poder traer a nuestra vida una gloria mayor. Cuando logramos entender eso, logramos entender la magnificencia del Señor. Y es que nada nos pertenece. Todo y todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar, todo fue creado para Él y por Él. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 4, y dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter produce esperanza. Es hermosa su palabra. Yo creo que no podemos dejar de reconocer la magnificencia del Señor. El apóstol Pablo también decía en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Es hermoso. Yo creo que siempre, y no voy a dejar de reconocer la grandeza del Padre, porque creo yo que todos hemos sido probados, todos estamos siendo procesados, así como el oro tiene que ser procesado, las uvas tienen que ser procesadas para producir algún vino, así como las olivas tienen que ser procesadas para producir un buen aceite, así tenemos que ser nosotros procesados para la venida de Cristo, para estar completamente afirmados, para tener ese carácter que el Señor quiere que tengamos como sus hijos. Cuando aprendemos a reconocer de que no importan las pruebas, no importan las aflicciones, vamos a mantener firmes delante de las aflicciones, delante de los procesos, confiando que el Dios que nos dio también nos puede dar, pero así como nos quita, también nos va a traer una mayor gloria a nuestra vida. Cuando creemos en el poder de la sangre, creemos en el poder de Jesucristo, podemos creer y declarar una palabra y decir: Señor, no importa cuántas veces me siento en aflicción, no importa cuántas veces me siento afligido, yo reconozco tu poderío. El rey David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, dice en el libro de Salmos 139, dice que David le decía: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sonda mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, le decía, y tenía el carácter y la fuerza de decirle: Señor, examíname, porque aún él, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, sabía que los pensamientos, sabía que este cuerpo era vano, sabía que este cuerpo fallaba, sabía que este cuerpo podía traer debilidades. Pero él tenía la fuerza de decirle: Señor, examíname, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Fíjate si voy por un camino incorrecto, guíame por el camino eterno. ¿Cuántas veces hemos hecho solamente nuestra voluntad? Yo muchas veces he hecho mi voluntad y por eso he fallado y por eso he pasado por muchos procesos, por muchas pruebas, porque no he escuchado la voz de Dios. Me he dirigido por mi propia voluntad, lo que yo quiero, lo que este cuerpo quiere.
Pero cuando aprendemos a depender de Dios, le decimos, Señor, es que ya no me importa, que sea tu voluntad. Quita de mi vida todo lo que no viene de ti y añade todo aquello que va a sumar a mi propósito, a mi llamado. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer como hijos de Dios, depender más de Dios. Las pruebas nos ayudan a depender más de Dios, nos ayudan a acercarnos más a Dios, nos ayudan a enamorarnos más de Dios. Así que esta prueba, este proceso que estés pasando no es eterno. El apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Ese era el secreto de Job. Job sabía que a pesar de que se le había quitado todo lo que tenía, sus bienes, su familia, su salud, porque vino una enfermedad a su cuerpo, pero él sabía que esa leve tribulación lo único que provocaba era un fuerte y un eterno peso de gloria hacia su vida. Así que yo te motivo hoy a que confíes en el Señor, creas que es Él el que tiene el control de cada adversidad, de cada proceso en tu vida. Entrégale a Él tus caminos, tu veredas, y Él va a ingresar. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones.